Las biomoléculas orgánicas. Trabajo presentado por Marily Góngora Andrade a la tutora Inés María Plata. Las biomoléculas orgánicas son todas las moléculas que hacen parte de los seres vivos. Están constituidas por nitrógeno, carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno y azufre. También constituyen la estructura de la célula. Existen 4 tipos de biomoléculas. Primera es carbohidratos, segunda tenemos las proteínas, como tercera tenemos los ácidos nucleicos y cuarta tenemos los lípidos. Los carbohidratos o sacáridos incluyen azúcares, están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se encuentran en los vegetales y también en los tejidos animales, son sólidos blancos. Se dividen en 3 grupos de moléculas: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Monosacáridos se distinguen por tener una sola molécula. Las más conocidas son la fructosa, que se encuentra en el azúcar de las frutas, y la glucosa en la sangre. Tiene unas propiedades físicas que son sólidos cristalinos, color blanco, sabor dulce, solubles en agua. Propiedades químicas: no son hidrolizables, son reductores, se oxidan, pierden electrones frente a otras moléculas que los aceptan. Y disacáridos, unión de 2 monosacáridos. Entre los más conocidos son la sacarosa y la lactosa. Son dulces y es necesario transformarlos en azúcares simples mediante la hidrólisis antes que puedan absorberse. Polisacáridos son el resultado de la formación de miles o cientos de monosacáridos. De los polisacáridos, los más conocidos encontramos el almidón, la celulosa y el glucógeno. Son insípidos e insolubles en agua. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Es imposible disolverlos en agua, constituyen energía de reserva y forman la membrana de las células. Clasificación de los lípidos. Estos se dividen en 3. Lípidos simples, que estos también se dividen en glicéridos y ceras. Lípidos complejos, que son fosfolípidos y glucolípidos. Lípidos isopronoides, que también se dividen en esteroides y carotenoides. Los lípidos simples, glicéridos, que encontramos los ácidos grasos que son saturados, que ahí se encuentra la manteca, la grasa animal y la margarina. Insaturados, ahí encontramos grasas en estado líquido, aceites vegetales, aceite de frutas secas. Ceras, son ésteres de ácidos grasos con alcohol, ejemplo la cera de las abejas. Lípidos complejos, son constituidos por ácidos grasos, glicerol y además de otros componentes. Ahí encontramos los fosfolípidos, que son diglicérido con su grupo fosfato, y glucolípido, poseen una ceramida y carbohidrato. Lípidos isoprenoides, son lípidos sin ácido graso ni glicerol, son oleosos e insolubles en agua. Ejemplo, se encuentran los esteroides y carotenoides. Esteroides, acá está el colesterol, ácidos biliares, hormonas sexuales y vitamina D. Carotenoide, pigmentos vegetales como el betacaroteno, xantofilia. Proteínas, son biomoléculas que cumplen múltiples funciones, es reguladores y receptores de membranas, imprescindibles para la estructura y función de la célula. Son esenciales para el crecimiento, se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces péptidos. Las proteínas se clasifican en 6 grupos. En la primera tenemos las proteínas estructurales, forman parte del cuerpo o estructura de los seres vivos. Un ejemplo es la queratina, lo cual constituye algunas partes del cuerpo de los animales. Como segundo tenemos las proteínas hormonales, regulan y controlan algunas funciones de los seres vivos. Una proteína hormonal es la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. Como tercer punto tenemos la proteína de defensa.
atacan y destruyen a los microorganismos que entran al cuerpo de los vertebrados, se les llaman anticuerpos y entre ellos se encuentran los glóbulos blancos. Como cuarto punto tenemos las proteínas de transporte. Transportan sustancias y moléculas a través de la sangre o de las membranas. La hemoglobina es una proteína de transporte. Su función consiste en llevar el oxígeno de los pulmones a todas las células. Quinto, proteínas de acción enzimática. Acelera las reacciones químicas que tienen lugar en los organismos. Toda reacción química es un organismo. Es mediada por una proteína específica, por ejemplo, en la saliva se encuentra la amilasa, que descompone el almidón en sus glucosas descomponentes. Como sexto tenemos la proteína de reserva de aminoácidos para el futuro desarrollo. Ácidos nucleicos. Su principal función es transmitir información y controlar las actividades de la célula. Se encuentra dentro de la célula y están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se divide en unidades llamadas nucleótidos. Su principal función es transmitir las características genéticas de padre a hijo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es ácido desoxirribonucleico, es contener la información genética hereditaria de la célula por la cual se sintetizan las proteínas, se desarrollan los organismos, en especial las enzimas, son responsables de la regulación de todos los procesos vitales, el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción. ARN, ácido ribonucleico, es un mensajero, consiste en una secuencia de nucleótidos que corresponden a la transcripción de un trozo de ADN. Su función es la de transportar la información genética del ADN al ARN mensajero y este lo lleva a los ribosomas y cuando ya está leído salen las proteínas.